Buenas tardes, profesora y compañeros. Mi nombre es Constanza Ponce y hoy les hablaré sobre la reforma constitucional y los pueblos indígenas en Chile. Es conocido por la historia que la conquista hispana sobre los pueblos originarios fue algo traumático, lo cual incluso desencadenó en que pueblos completos desaparecieran, y con ello su preciada cultura. Aquellos que sobrevivieron a esto se quedaron ante una monarquía, la cual se encargó de destruir todo concepto de dominio que tuvieran los pueblos indígenas sobre su territorio, el cual era, o más bien dicho, es una propiedad colectiva. A diferencia de nuestro concepto de propiedad actual, el cual tiene distintas divisiones respecto a los titulares, siendo esta una de las tantas diferencias existentes entre el Estado de Chile y los intereses de los pueblos indígenas. Luego de la conquista española, viene el proceso de la independencia, en donde nace el concepto de chilenidad. Y este concepto también debían estar incluidos los pueblos originarios, obligándolos así a dejar su verdadera nacionalidad, atendiendo a que la definición de nación es aquel territorio en el que vive un grupo de personas pertenecientes a una misma comunidad, constituya o no un Estado. Y a pesar de que le devolvieron las tierras a los pueblos originarios, no fueron todas. Básicamente se intentó negar la existencia de estos pueblos, buscando dominarlos y civilizarlos, pero nunca de reconocer su propio estado y sus costumbres. Es aquí donde se hace notorio que desde el inicio del Estado de Chile, incluso anterior a esto, nunca ha habido una constitución que reconozca a los pueblos originarios ni a su autonomía ni su autodeterminación. Entonces aquí donde nos preguntamos, ¿qué importancia tiene reconocer a este grupo humano como pueblo? Esto se conecta con el principio de la autodeterminación de los pueblos y también su autonomía con una nación independiente, como una nación independiente, perdón. Para comprender un poco mejor, realicé un breve recorrido histórico respecto de las primeras reformas constitucionales, que estas fueron creadas en el gobierno de Bernardo Higgins. Cuando se elaboró la Constitución de 1818. Aquí se exigía el defender la patria, por ya no estar bajo el mando español. Y además los obligaban a los pueblos originarios a entregar sus tierras para que se hiciera un nuevo reparto. Luego, un decreto firmado el 3 de junio de 1818 dictaba que al ser Chile un estado independiente, ahora debía pasarse a la denominación chileno, incluyendo a los pueblos indígenas. Luego, en 1822, se acordó una convención preparatoria en la que se quería fomentar la paz y la civilización de los pueblos indígenas. Esta civilización incluso radicaba en que algunos cabildos se solicitara que se reunieran a los distintos pueblos en uno solo, para que así fuera más fácil su identificación. Luego, en 1823, hubo un nuevo Congreso Constituyente, el cual aprobó una ley que destinaba el dinero recaudado de la venta de las tierras indígenas a la instrucción de los hijos de estos mismos. Estos pequeños datos nos demuestran que, si bien se buscó incluir a los pueblos indígenas, esa inclusión nunca fue real. Más bien fue una búsqueda de exterminio de la cultura de los pueblos, intentando civilizarlos sin respetar ni tener en cuenta sus costumbres. Ahora bien, ¿cuál es el marco normativo actual que tiene Chile respecto a los pueblos indígenas? En primer lugar está el convenio 169 de la OIT, que se reconoce la costumbre como derecho, siempre que éstas no sean incompatibles con derechos fundamentales nacionales o derechos humanos. Por su parte, la ley indígena 19.253 establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, además de crear la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Y en su artículo primero reconoce el Estado, perdón, reconoce a los pueblos originarios. Pero aún así, esto no se ha visto reflejado en la instauración de políticas públicas que cumplan con estos principios, los reconozcan y los protejan. Ahora, si nos centramos en la actual Constitución, esta establece y reconoce a los pueblos indígenas como parte de su nación, pero no hay un reconocimiento especial. Esto significa que se les obliga a recibir todas las formas y leyes occidentales, y tantas de ellas cargadas de castigar lo diferente. Así se puede ver que el derecho indígena en Chile es prácticamente inexistente. Si bien hay ciertas reglamentaciones, no existe una verdadera conexión, no son reconocidos, y es aquí donde nace una deuda histórica, ya que ellos se encuentran presentes en el territorio mucho antes de siquiera consolidarse el Estado de Chile. Y aún así esto se ignora en el actual sistema.
Em, Luego, post-dictadura, en la década de los 80, las organizaciones indígenas dentro del territorio chileno se vincularon al movimiento indigenista latinoamericano y mundial. Y es aquí donde nacen nuevas organizaciones, perdón, como por ejemplo la Comisión Técnica de Pueblos Indígenas de Chile. Esta surgió en 1988. También ahora su sucesora es el Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas de Chile y la Coordinadora de Organizaciones Aymara. En 1989 se formuló oficialmente un documento denominado Propuesta y Demanda de los Pueblos Indígenas en el periodo democrático de 1990-1994. En este se exigía no solo la elaboración a la brevedad de una ley indígena, sino que también reconocer en conjunto a los pueblos indígenas habitantes del territorio chileno y reconocer sus culturas, sus idiomas, su derecho constitucionario, sus tierras, sus territorios tradicionales, la regulación del Estado, entre muchas otras cosas. Fundamentalmente recogiendo sus principios de autonomía y del autodesarrollo, que ya era reconocido por el convenio número 169 de la OIT. Luego, bajo el primer gobierno de la Concertación, se generaron instancias de debate legislativo, con directa participación de los interesados, o sea, representantes del mundo indígena, para un nuevo estatuto jurídico especial. Es así como en 1990 se crea la Comisión Especial de Pueblos Indígenas, la CEPI, y así en 1991 el Ejecutivo envía 3 propuestas legislativas al Congreso para su discusión. Tales propuestas se basaban en demandas modulares del movimiento indígena, que son el reconocimiento de diversidades étnicas, la participación de sus representantes en la conducción política indígena del Estado, la protección legal de sus tierras, sus aguas, el otorgamiento de tierras fiscales adquiridas por el Estado, apoyo al desarrollo económico, entre otros. Y luego, desde 1991 al 2015, se presentaron 4 mensajes presidenciales y 4 mociones parlamentarias que buscaban incluir dentro de la Constitución a los pueblos indígenas, pero lamentablemente ninguna de estas prosperó. Es notorio y no hay que ser eh, muy inteligente para darse cuenta que el ordenamiento jurídico existente no da una cabida a los pueblos originarios. Para ser más claro, la actual constitución fue creada bajo la dictadura militar, la cual privatizó y usurpó tierras indígenas. Entonces, esto significa que hay una gran discriminación sistemática de nuestro Estado. Somos la única constitución de Latinoamérica en no reconocer a los pueblos originarios en ninguno de sus niveles. Es por esto que respecto a la reforma constitucional, el punto importante versa sobre la base de poder construir distintas políticas públicas con la participación directa de todos los ciudadanos en Chile, incluyendo los pueblos originarios, como sería mediante los escaños reservados, lo cual además tiene paridad y es algo único en el mundo. Y esto es esperanzador, ya que hay que tener en cuenta que han transcurrido demasiados años y en todos estos años el Estado chileno no ha sido capaz de dar una respuesta satisfactoria y concreta a las comunidades indígenas. Es sabido que sería prácticamente imposible crear una ley o un cuerpo normativo que regulara todas las situaciones indígenas. Y por eso es importante la reforma constitucional con el fin de que esto quede destacado en la Constitución, porque así se crearía una base por la cual partir, respetar, que no estaría susceptible a arbitrariedades. Y es claro, porque el marco normativo actual no reconoce el derecho propio de los pueblos indígenas, más bien si no busca integrarlo a políticas públicas que ya existen, cuando es claro que debería haber excepciones. Actualmente en Chile se les da un pequeño reconocimiento en la ley indígena al pueblo mapuche, aymara, rapanui, a las comunidades atacameñas, los coya, dieguitas del norte, em, quechuas, bueno, alacalufes, yamanes
y pido disculpas si se me olvida algún otro, pero estos no están reconocidos como pueblos en la Constitución, ni mucho menos se reconoce su derecho propio indígena, sino no se les reconoce este derecho propio para solucionar conflictos, la justicia, y esto debería ser porque reconocer que existen otros grupos sociales distintos a la mayoría da paso a una plurinacionalidad, autonomía, autodeterminación de los pueblos, y esto también generaría que se aspire a ser independientes y marcar la diferencia del Estado-nación. Algunos de los derechos que se buscan consagrar en la nueva Constitución son el reconocimiento como pueblo en la Constitución Política de la República, el reconocimiento al derecho propio indígena, la incorporación al concepto, o sea, del concepto, perdón, propiedad colectiva indígena, eh, consagrar el principio de diversidad cultural, derecho a la propiedad comunal de los indígenas y el reconocimiento del agua como derecho humano, entre otros que no son menos importantes. Finalmente, creo que esta reforma debe ir en vías de que Chile avance hacia un pluralismo nacional, étnico o etnonacional, el multiculturalismo, el polilingüismo, es decir, que Chile lleve a reconocerse como un Estado de muchas naciones, de muchas culturas y de muchas lenguas. El tener valor, el tener el valor, perdón, de poder avanzar hacia una nueva constitución es necesario para seguir construyendo una mejor sociedad, como también un derecho más claro y eficaz que incluya a todos. Y eso ha sido mi presentación. Muchas gracias y espero que les haya gustado.